Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Todos hemos sufrido alguna vez algo. Toda pérdida causa dolor. Y cuando usted pierde su anillo de matrimonio, le duele. Y cuando usted pierde su carro, le duele. Y cuando usted pierde el examen final para graduarse de la universidad, le duele. Toda pérdida causa dolor. Todos alguna vez hemos perdido dinero en alguna inversión que hicimos en alguna institución financiera, legítima o no tan legítima, y hemos perdido. Y esa pérdida causa dolor. Y cuando usted tiene dolor, usted entra en un periodo de luto. Y usted siente lo que es el luto. Este año hubo elecciones en el país. Y los que perdieron las elecciones, ¿qué tuvieron? Dolor. Y los que la ganaron también tienen dolor, porque se lo está llevando la tristeza. Tienen en sus manos semejantes problemas que resolver y que Dios los ayude y nosotros vamos a orar por ellos. Pero hay gente que sufre, que uno dice, ¿y por qué sufre esta gente? Porque esta gente es buena. ¿Cuántos han conocido gente buena que sufre? Y uno oye en los velorios que la gente dice, deberían morirse los malos. ¿Pero por qué se murió este tan bueno que era? ¿Por qué se murió esta tan buena que era? Pero es que los buenos también sufren. Ahora, ¿por qué es que sufren los buenos? Es una pregunta que normalmente nos hacemos y a veces no logramos responderla a cabalidad. Y quizás quedaremos totalmente satisfechos solo con la respuesta que nos dé Dios cuando estemos allá frente a Él y le digamos, ahora que estoy aquí, Señor, ¿por qué fue que se murió mi hermana tan jovencita? ¿Por qué fue que se murió mi tío tan bueno que era? ¿Por qué se murió mi mamá y me dejó huérfano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchos por qué. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia de gente buena que sufrió y de quienes podemos aprender los ejemplos que nos han dado. Leamos en Job capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice que en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas. Imagínese usted la gran fábrica de hilados y tejidos que tenía, con tanta lana que daban. Y también su fábrica de lácteos. Este hombre se llamaba Job y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Los camellos son equivalentes a camioncitos, transporte de carga. 500 yuntas de bueyes, equivalentes a 500 tractorcitos, ¿verdad? Para que se vaya haciendo la idea de lo que tenía. Job no era ningún gafo. Job no era ningún pobrecito. Era un hombre notable allí en su pueblo. Y dice que además tenía 500 asnas. Hoy podríamos decir unos picopitos, pues, o motos repartidoras, pues. 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. La esposa de Job tenía tiempo para ir al gimnasio, para ir al spa. Tenía tiempo para hacer muchas cosas porque tenía servidumbre numerosa. Dichosa, dirá usted. A mí apenas me llegan a hacer la limpieza un día a la semana. O alguno dirá, yo apenas tengo una y lo que hace es arruinarme todo.
Entre todos los habitantes del Oriente era el personaje de mayor renombre. Un Bill Gates, un Zuckerberg, un Warren Buffett. Era un hombre muy conocido, de renombre. A sus hijos, o mejor dicho, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Ahora, rara vez hacemos hincapié en la conducta de los hijos de Job, pero a mí me parece que aquí hay algo importante. ¿A cuánto les gusta tener hijos egoístas? A ninguno, ¿verdad? Usted le compra un juguete a un hijo y este no se lo quiere prestar al otro. Usted le compra un carro a uno y se pone celoso el otro. Hay hijos que tienen tantos celos, tantas envidias, tanto egoísmo, que aunque vivan enfrente uno del otro, no se visitan, no se dirigen la palabra. Y qué angustia para uno de padre ver a sus hijos que están como perros y gatos, o que están de enemigos. Pero estos eran 10 hijos y se llevaban bien. Se invitaban unos a otros a las casas, compartían juntos, cenaban juntos, tenían fiestas juntos. Y cuando usted como padre ve a sus hijos que disfrutan de lo que usted les da y lo comparten, ¿acaso no lo disfruta uno? Pero qué tristeza le da a uno de padre ver cuando un hijo habla mal del otro, cuando otro hijo está celoso del otro, y hay envidias, pleitos y celos y contiendas. Pero una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecí un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Job era muy rico, pero todos los días daba una ofrenda a Dios extraordinaria. Porque un holocausto significaba sacrificar un buey, sacrificar un carnero, sacrificar una oveja. Siempre era sacrificar algo de lo mucho que había recibido. O sea que Job, además de ser recto, intachable, temeroso de Dios, era una persona generosa. Y se aseguraba por medio de sus sacrificios y de sus ofrendas pedir por sus hijos. Pero Dios mismo habló un día de Job con el diablo, y lo que dijo está registrado en el versículo 8 de Job 1. No hay en la tierra nadie como él. Ser recto no es fácil. Unos amigos profesionales de cierta carrera muy interesante me decían: aquí todos parecemos plátanos. ¿Y por qué le decía? Aquí no hay ni uno recto, me decía. No hay ni uno recto. Bueno, eso como que es bíblico. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron. Así que en ese sentido, todos los que estamos aquí, puros plátanos. No hay ni uno recto. Pero ¿cuántos se alegran de que Dios nos ha hecho rectos? Él nos ha transformado. Él nos ha enderezado. Él ha hecho que cambiemos nuestra conducta, nuestra manera de ser. No podemos negar nuestra vida de pecado, pero sí podemos proclamar nuestra vida nueva en Cristo. Así que Job, ante Dios y los hombres, era recto e intachable. No es muy fácil encontrar a una persona súper rica, súper recta, súper intachable y súper temerosa de Dios. Pero sí se puede. Dígale a su vecino: sí se puede. Si usted había dicho: no, yo no quiero ser rico, ahora puede decir: no, sí quiero. Pero quiero ser como Job. Quiero ser rico como Job. Un hombre que teme a Dios. Un hombre que no da ni recibe mordidas, coimas, sobornos. Algunos corruptos que dicen ser cristianos dicen que solo aceptan ofrendas. Pero lo importante es que seamos intachables, que la gente pueda decir de nosotros que somos rectos como Job.
Además era un padre de familia que apreciaba a sus hijos. La verdad es que nosotros no podemos ufanar de nuestros tesoros materiales. Nuestras casas, nuestras fincas, nuestros carros, nuestros vehículos, nuestros helicópteros o nuestros aviones o nuestros barcos. Pero hermanos, el tesoro más grande que Dios nos ha dado son los hijos que Dios nos da. ¿Cuántos se alegran de tener hijos? Bendecimos a Dios por los hijos que nos ha dado. Claro, algunos dirán como aquella señora: mire, pastor, cuando mis hijos eran chiquitos me daba gana de comérmelos. Ahora que crecieron me arrepiento de no haberlo hecho. Pero nosotros queremos a nuestros hijos, los amamos y damos la vida por ellos. Estamos dispuestos a trabajar duro y dar nuestro dinero para que estudien y ellos tengan viajes y tengan gustos y disfruten y se vistan bien, y etcétera. Y coman también como que son leones. Pero lo importante de este hombre Job es que temía a Dios y estaba apartado del mal. Es más fácil buscar a Dios en la adversidad que en la prosperidad. Yo he visto gente cuando está en la prosperidad que empieza a presentar excusas y a decir: mira, ahora tengo mucho que hacer, tengo mucha gente que atender, tengo muchos compromisos, tengo muchas deudas, tengo muchos viajes, tengo mucho esto, y entonces ya no buscan al Señor. Se les olvida que en la prosperidad es más difícil buscar a Dios que en la adversidad. Pero en ambos casos tenemos que hacer como Pablo dice: yo he sido enseñado a vivir en escasez y he sido enseñado a vivir en abundancia. Claro, a mí me gustó más cuando aprendí a vivir en abundancia. ¿De usted? ¿Verdad que es más bonito? Porque eso de que un banano para 5 cuesta, pero ya un banano para cada uno es mejor. Así que la abundancia, por supuesto que es mejor. Pero a pesar de que Job fue intachable, experimentó sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento. Porque es que es un problema cuando usted sufre y encima de lo que sufre vuelve a sufrir y vuelve a sufrir. Decimos en Guatemala que a veces llueve sobre mojado. Llovió, nos llovió, sufrimiento. Paró la lluvia y al rato, otra vez. Y eso fue lo que le pasó a Job. En un solo día lo perdió todo. ¿Cuánto perdió Job en un día? Todo. ¿Cuánto puede perder usted en un solo día? Todo. Así que si usted es uno de aquellos que dice: mire, pastor, yo trabajé toda mi vida y a los 30 años cuando me jubilé y me dieron mi plata, yo le invertí en aquel banco famoso, ¿se acuerda? Y de repente se desaparecieron los banqueros y lo perdí. ¿Cuánto? Todo. Pero quizás le quedó su casa, quizás le quedó su familia. Así que no perdió todo, perdió todo el dinero que tenía en ese banco. Pero el que tenía en el otro, ahí está todavía. Ahora, ¿qué dice el versículo 13 del capítulo 1? Lo importante es notar que Job perdió todo menos su fe. Recuerde, nunca pierda la fe. Pierda el dinero, pierda la casa, pierda la vida, pierda a su mujer, pero no la fe. Porque con fe usted consigue otra mujer, otra casa, otro dinero, otro trabajo. Así que no pierda la fe. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero
cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿No merece Job un aplauso ustedes? Mis respetos para Job. En un solo día se queda sin sus miles de ovejas, sus miles de camellos, sus 500 yuntas de bueyes, sus cientos de asnas, sus criados y sus 10 hijos. La muerte de un hijo es muy dura. Ver que se muere un hijo es un dolor muy terrible. Ver que se le mueren 2 debe de ser más terrible. Y si se le mueren todos sus hijos, en este caso 10, pues la verdad, el nivel de estrés que se acumula sobre una persona que pierde sus posesiones, pierde a su familia, es muy intenso. Y es muy humano que las primeras reacciones de los humanos sean reclamarle a Dios: ¿y por qué me pasa a mí si yo soy tan bueno? Si yo soy servidor de la frater, yo soy un fiel diezmador, yo soy un maestro de la zona de campeones, yo tengo un grupo en mi casa, yo ayudo en las jornadas médicas, yo visito a los presos en la cárcel. Señor, si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Pero Job nunca le reclamó a Dios, ni le echó la culpa. Todo lo pierde, menos la posesión más preciada que Job tenía, y eso se llama fe. A mí me gusta decir que mi abuela, la única abuela que tuve yo, porque las otras se murieron antes de que yo naciera, mi madre quedó huérfana de 4 o 5 años, así que la abuela y el abuelo maternos no los conocí, ni ella, muy poquito de haber conocido de sus papás. Así que la única abuela que tuve fue una excelente abuela, y se murió y no me dejó ni un solo centavo. No es reclamo, nada más les cuento. No me estoy quejando, nada más les estoy relatando. Los centavos que pudo darme me los dio en vida, pero una vez muerta la pobre ni testamento dejó, porque no tenía mucho que dejar. Pero saben una cosa que sí me dejó, se llama fe. ¿Cómo se llama lo que mi abuela me enseñó? Fe. Y sabe una cosa, con esa fe hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy. Sí. Porque todo es posible. ¿Para quién? Dígale a su vecino: todo es posible para el que cree. Así que usted no se preocupe porque le quitaron el trabajo el viernes.
Dele gracias a Dios, porque ahora va a poder aprender otra cosa, o tener un nuevo empleo, o a lo mejor su propio negocio. Y Dios lo va a bendecir. Lo más importante es la fe. Yo he dicho a través de los años que me pueden sacar desnudo de este país y ponerme desnudo en cualquier otro país, y al rato voy a andar bien entacuchado otra vez. Miren, mis hermanos, donde estemos, si tenemos la fe en Dios, lo tenemos todo. Y si perdemos todo lo que tenemos, con la fe en el Señor, lo recuperamos todo. Así, por eso es tan importante no perder la fe. Fue una masacre la que le hicieron a Job. En un solo día, de todos sus criados, y además una tragedia familiar al desplomarse la casa encima de todos sus hijos. Pero, ¿qué no había perdido Job todavía? La salud. Porque nosotros decimos, mire, si yo estoy sano, con estas manos y estos pies, yo trabajo otra vez y levanto otra vez mi empresa y salgo adelante, pero la salud es lo más importante, decimos. Y en el capítulo 2 de Job, versículo 1, leemos esto. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Vean que Satanás no es ningún bobo, es inteligente. Y dice Satanás, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. ¿Será cierto o falso lo que dijo Satanás? ¿Ah? Es cierto, porque usted quiere salvar la vida. Yo he visto a la gente cuando está en el intensivo y gastando un chorro, y la maquinita, la caja del hospital estaba de sonar porque está cobrando ahí todos los días un montón de plata. La gente da todo lo que tiene. Si pudiera vender a un hijo, tal vez lo vende. Vende lo que sea, se endeuda. Por eso dice en el versículo 5, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de la ceniza, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Cualquier semejanza es pura coincidencia, hermana. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Satanás estaba diciendo, mira, le quitaste todos los bienes, pero está sano. Y con la bendición que tú le das, al rato va a estar bien. Pero Job, aún en medio de su enfermedad, no maldijo a Dios. Aunque la esposa le dijo, mejor muérete, Job. No solo estás sin ni un centavo, sino que estás que apestas, lleno de llagas, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Estás mal. Job, a pesar de ser justo, estaba sufriendo, al igual que muchos justos sufren hoy.
¿Qué significa justo? Justo significa, según el diccionario, alguien que obra según la justicia, la moral o la razón. Y dice el diccionario, los justos verán a Dios. Job, a pesar de ser justo, recto, temeroso de Dios, sufrió. Eclesiastés 8:14 dice Salomón: en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. ¿Ha visto usted eso? Que hay malvados que les va como si fueran justos, y justos que les va como si fueran malvados. Cualquier cosa mala le pasa a ellos. Pero Job es un buen ejemplo. ¿Conoce usted a esa gente buena y ve que le pasan cosas malas? Por ejemplo, un secuestro express del papá, que cuando pagan y lo devuelven, regresa con diabetes el pobre papá. ¡Qué lástima! Un secuestro de un hijo amado que, a pesar de las negociaciones, termina en la muerte el tesoro de sus padres. Sí, yo conozco personas que han negociado rescates por sus hijos y han pagado fortunas por ellos, y luego no les han devuelto al hijo. Han encontrado un cadáver del hijo. Y a veces han tenido que pasar angustias para lograr encontrarlo. Otras veces nunca lo encuentran. Gente buena que yo he conocido. Personas intachables y serviciales que mueren de cáncer, jovencitos, antes de los 30 años, y ya están muriéndose de cáncer. Conozco a un joven muy servicial en la iglesia, con todo su corazón servía al Señor, y de pronto se queda ciego. ¿Cómo se explica usted eso? ¿Ha conocido usted a gente buena que por robarles un celular lo mataron? Sí, lamentablemente. Alguien que pasa por un accidente y queda paralítico o en estado vegetal. Alguien que es víctima de las extorsiones. Alguien que es estafado y su negocio se viene a la quiebra, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce más historias que yo seguramente de lo que ocurre. Ahora quiero dejarle bien claro: Dios no busca nuestro mal. Dígale a su vecino: Dios no busca nuestro mal. Dios no anda viendo a decir: no, yo quiero fastidiar a este hermano, o quiero fastidiar a esta hermana, a este hijo de Dios, a esta hija de Dios. No. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son de bien, no de mal. Ezequiel 18:23 dice aún: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Dios aún quiere bendecir al malvado. Dios quiere que el secuestrador, el extorsionador, el asesino, el ladrón, el pedófilo, cualquier pecador, cambie su conducta, se arrepienta de su conducta y empiece una vida nueva. Dios no quiere andar matando gente así por así. No es esa su voluntad. Pero ¿por qué los buenos sufren? Los buenos sufren por varias razones. Vea lo que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4:18. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Diga conmigo: su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. ¿Ustedes creen que sufría Sara por no tener hijos? Sí, sufría. ¿Sufría Abraham por no tener hijos? Sí, sufría. ¿Eran personas rectas? Sí. ¿Eran personas temerosas de Dios? Sí. ¿Habían recibido una promesa de Dios? Sí.
Pero fueron años y años y años de sufrimiento. ¿Cómo se llama? Abraham. Y eso quiere decir padre de multitudes. Y si usted es padre de multitudes, ¿dónde están sus hijos? Bueno, mire las estrellas, así van a ser mis hijos. Mire las arenas de la playa del mar, así van a ser mis hijos. Pero ¿dónde está el primero? La gente seguramente se reía de ellos, se burlaba de ellos, los miraban raro y decían fanáticos religiosos. Están diciendo cosas que no pueden cumplir. Abraham y Sara sufrieron. Y alguna vez a lo mejor Abraham y Sara dijeron, bueno, probemos. Y quedaron como aquella pareja de casados, que él era un hombre ya muy mayor y ella era muy jovencita. Regresaron de la luna de miel, le dicen las amigas a la jovencita, ¿y cómo te fue con tu esposa? Estamos en puro tratamiento. Le digo, ¿así? ¿Cómo es eso? Él trata y yo miento. Hay un momento en que de veras las parejas se convierten en parejas en tratamiento. Él trata y ella miente, no hay duda, no puede. Abraham no podía. Y tenía la gran promesa y no se cumplía. ¿Por qué no se cumplía? Las luchas. Pero leemos aquí que la fe de Abraham no flaqueó, aunque las circunstancias decían que ella no. Sigamos leyendo. Ante la promesa, versículo 20, Romanos 4. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay justo ni aun uno, pero por medio de la fe en el nombre de Jesucristo somos justificados y nos convertimos en justos. Versículo 2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿En nuestros qué? Sufrimientos. Versículo 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Por qué sufren los justos? Porque necesitan también aprender a perseverar. ¿Cuántos han oído la frase de que el que persevera alcanza? ¿Y qué dijo Jesucristo? El que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Y para tener esa perseverancia, ¿qué es lo que se requiere? Sufrimiento. Yo creo que usted va a salir hoy diciendo, bueno, Señor, está bien, dame un poco de sufrimiento. Yo necesito alcanzar perseverancia. Porque en medio de las dificultades, cuando cuesta perseverar, cuando usted tiene trabajo y todo le abunda, eso es fácil. Pero cuando usted ya no tiene el trabajo y todo escasea, ahí se complica. Cuando su esposa es una seda y siempre le dice, sí, mi amor, sí, mi cielo, lo que tú digas, mi amor, qué bonito. Pero cuando se pone a decirle, mejor maldice a Dios y muérete. El sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, dice aquí la Escritura, produce entereza
de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Todos queremos llegar a ser maduros. ¿Cuántos quieren llegar a ser perfectos? Solo 3 dijeron amén. ¿Quieren llegar a ser perfectos, mis hermanos? ¿Quieren llegar a ser maduros? Entonces se necesita pasar por ese proceso que se llama sufrimiento. Dice la Biblia que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Usted no es muy obediente, prepárese. Ya viene el padecimiento. Cuando usted necesita aprender y se resiste, lo someten al padecimiento. ¿Por qué sufren los justos? Bueno, a veces los sufren por la maldad de otros. Hay justos que sufren por la maldad de los secuestradores. Las últimas noticias nos muestran que allí en México han encontrado muchas fosas con restos humanos. ¿Por qué sufrieron estas gentes? Por la maldad de unos. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, mató a Abel. ¿Por qué sufrió Abel? ¿Por qué sufrió Adán? ¿Por qué sufrió Eva? Por la maldad de Caín. A veces un hijo malvado hace que sufran todos los demás hijos buenos, hace que sufran los padres de todos los hijos. ¿Por qué? Porque hay malvados. Hay malvados que hacen que suframos. Los secuestradores, los asesinos, los políticos corruptos, la gente que no tiene integridad, por la maldad de ellos sufren los demás. ¿Por qué sufrimos? Porque nuestros días están contados y nuestro cuerpo se va desgastando. Aunque ya vimos el caso de Abraham, que aunque su cuerpo ya estaba como muerto, él por la fe hizo que ese cuerpo como muerto funcionara. Pero también es cierto que los días van pasando y de pronto usted ya tiene plata en la cabeza, oro en las muelas y plomo en los pies. Y cómo cuesta ya dar los pasos, ¿verdad? Uno ve a los que se van desgastando al rato, ya no pueden ni con su carta de venta, decimos aquí. Es parte del proceso, mi hermano. ¿Usted no cree que se va desgastando? Yo oigo gente ya mayor que dice, no, si yo jugaba básquetbol y toda la tarde pasaba jugando básquetbol, voy a probar jugar un 21 ahorita. Al tirar la primera canasta lo van a agarrar en camilla para el X. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va, ¿qué? Desgastando. Eso es cierto, no se puede evitar. Yo estaba tomándome un caldo con un hermano un día ahí en un restaurante y dije yo, ¿y este huesito de dónde me salió? No era huesito, era una muela que se me zafó. Ahí mismo tuve que llamar al dentista y decirle, mira, Dani, ¿estás por ahí? Sí, haceme el favor, fíjate que esto, véngase para acá. Allá fue que me la pegaran otra vez. Ya a cierta edad uno se empieza a desarmar solo, ¿eh? Además hay que tener cuidado porque, como dice por ahí mi amigo servidor, a veces uno se echa llave solo. Levanta no sé qué y se queda, ¡ay! Se echa llave solo. Nuestro cuerpo se va desgastando. Me acuerdo había un preso, estaba muy enfermo y pidió permiso para que lo pudieran operar de la próstata. Y entonces el alcaide de la prisión le dice, no, yo no creo que tengas que ser operado de la próstata. Porque primero nos dijiste que tenían que operarte de las uñas encarnadas y te quitaron las 2 uñas encarnadas de los dedos gordos. Después dijiste que te dolía por acá y te quitaron la apéndice. Y después que tenías no sé qué cálculos y te operaron ahí la vesícula. No, vos te querés escapar de la cárcel por pedazos, dijeron. Nos vamos desgastando. Por pedazos nos vamos desarmando. Hermanos,
Por eso sufren los justos, pero también sufren por su propio pecado, como Caín. Por su propio pecado sufrió las consecuencias. Los buenos también sufren, pero la semana entrante vamos a estar hablando sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.